tu sociedad, de tus votantes quizás en clave más política, de tu pueblo concretamente, pero observando lo que está pasando en el medio internacional. Si uno no logra entender que las dos cosas van de la mano, siempre va a haber una disociación acerca de política internacional es una cosa y la política nacional es otra. Entonces, ¿cómo bajamos esto más a las ideas, ¿no? Más a lo concreto, digo? La política internacional sirve en los países que tienen cierta proyección hacia adelante como un rumbo para la política nacional, como un faro, ¿no? Teniendo en cuenta siempre que la política internacional tiene que mirar hacia adentro. Es decir, una política internacional que no tiene en consideración las necesidades de su pueblo es una geopolítica que se agota en sí misma. Un ejemplo de esto es Putin. Putin tiene una idea de Rusia que tiene que volver a un estadio soviético de poder y sacrifica los esfuerzos de su pueblo muchas veces en pos de ese ideal. Eso termina debilitándose en el tiempo. Ahora, tampoco hay que hacer lo que pasa en la Argentina, que se utiliza la política exterior como insumo de política nacional, y que la política justifique acciones internas con movimientos externos. Está bien un poco de eso, no está mal que cada gobierno le dé una impronta, pero lo que no está tan bien es que la política exterior sea nuevamente un elemento de grieta o de péndulo, ¿no? Estas dos figuras que siempre usamos para describir el devenir argentino. ¿Y por qué, digamos, marca un poco el rumbo la política internacional a la política nacional? ¿O por qué debería actuar un poco como faro? Primero porque da una idea de inserción internacional. Si vos sabés qué querés de tu país o cómo querés que se relacione en el mundo, vas a entender cómo insertarte y qué cosas tenés que hacer para insertarte de esa manera exitosamente, ¿no? Esto ahora lo vamos a ver un poco más en clave histórica en un segundo. En segundo lugar, es importante porque uno mide el progreso un poco en relación a cómo están progresando o no los países que lo rodean, ¿no? El Estado actúa en un medio internacional. Uno tiene una forma de medir si le está yendo mejor, ¿no? Por ejemplo, 3 indicadores que para mí son claves. Cómo tu pueblo está morfando, cómo está laburando y cómo está estudiando. Porque uno puede decir, bueno, a ver, ¿cómo estaba morfando, laburando y estudiando hace 10 años? ¿Y cómo lo están haciendo ahora? Bueno, mejoramos. Genial. Ahora, si eso no se compara en relación al resto del mundo, de poco te sirve, porque vos puedes haber duplicado tu capacidad en esas 3 esferas, pero en otros países quintuplicado. Entonces te seguís quedando atrás. Es un poco lo que le pasa a la gente de mi edad y un poco más grande, ¿no? Con el tema del título universitario. Viste que antes te decía, no, con un título universitario estás. Y ahora te das cuenta que hay ciertas carreras profesionales que requieren una maestría. Está bien, vos accediste al título de grado y es un nivel y es sumamente importante y es un gran logro y un progreso. Ahora, como en relación tuya, otros fueron siguiendo, digamos, con maestrías, de repente cambia la relación de necesidades y de cosas que vos tenés que satisfacer. En cuanto a la inserción internacional, ¿no? Si ustedes miran, hay ejemplos, digamos, donde esto funciona en la Argentina. Empezando, después, bueno, ahí les puede gustar, puede o no, eso es otro debate, pero que hubo una idea de pensamiento hacia dónde debe ir el país. Por ejemplo, ¿no? Lo que fue todas las presidencias liberales, ¿no? De fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ya se estaba rompiendo, con el modelo agroexportador, ¿no? Ahí había una idea clara. La Argentina parte de un sistema de reparto de trabajo global en donde la Argentina exportaba alimentos e importaba otras cosas. Ese era el rol que mal que mal, o bien que bien, habían pensado los presidentes liberales de la Argentina, que es lo que permitió que la Argentina sea el granero del mundo, permitió, digamos, el crecimiento demográfico, pero a lo que voy es, con ese ideal, con ese objetivo de inserción internacional, las élites políticas ordenaron todo lo que se hizo adentro. La política pública de infraestructura de ferrocarriles se hizo en base a eso, la política inmigratoria se hizo en base a eso, la política de expansión del suelo cultivable se hizo en base a eso. Entonces ahí empezamos a ver cómo, si vos ponés un foco adelante y hacia afuera, entendés las cosas que vos tenés que ir cumpliendo hacia adentro para llegar hacia ese ideal. Perón también tenía un modelo de inserción. Para Perón, después de la Segunda Guerra Mundial, de vuelta discutimos si nos gusta o no nos gusta, pero habían ideas, digamos. Después de la Segunda Guerra Mundial,
iba a haber una configuración de dos bandos. En esa la pegó, tuvo razón. Pero él pensaba que eventualmente iba a haber una tercera guerra mundial. Y la Argentina ahí se debía insertar desde la tercera posición, ¿no? Llevarse bien con ambos bandos, venderle a los dos, y eso necesitaba de una Argentina industrializada, con capacidad industrial ligera y pesada, con una industria armamentística desarrollada, ahí entendemos el pulqui, el desarrollo atómico. Entonces vemos cómo, con un objetivo claro hacia afuera, ordenás lo que querés hacer adentro, o por lo menos tenés una idea de país hacia adentro también. Entonces, esta me parece a mí como una primera conclusión que nos tenemos que llevar. Y si bien Frondizi después continuó esto con una pata más privada, no tan dependiente solo del estatismo, ¿no? Con un desarrollo industrial no solo desde el Estado, después se fue perdiendo un poco esta forma de pensar en Argentina. Tenemos leves destellos, Alfonsín, con un pensamiento muy latinoamericano, con el Mercosur, el grupo de la contadora, el grupo de la deuda, ¿no? Que los deudores vayamos a negociar juntos ante los acreedores, para que no nos puedan desguazar individualmente. Menem con una idea de la Argentina parte de un orden liberal que triunfó de la Guerra Fría, y que la Argentina estaba bien en ese rol, que tenía que negociar su cuota de dependencia de alguna manera, llevarse bien con todos y participar de un mundo global. Néstor tenía una inserción sudamericanista, con eje estratégico con Brasil, el UNASUR. Mauricio también, Mauricio Macri tenía una visión globalista, un poco era un mundo que lleva terminando, y la pandemia terminó, para mí, ese mundo globalizador de Merkel, de Macron, de la Unión Europea. Cambió, digamos, la configuración y el abono desde donde crecen esas instituciones, ¿no? Pero Macri ejercía un poco este rol de, bueno, me llevo bien con Trump, pero también me junté con Obama, después me junté con Merkel, pero también con Putin. O sea, había un grado de pragmatismo. Y después, bueno, hablaremos de lo actual en la fase de preguntas, digamos, si quieren, para profundizar la visión actual. Pero quería bajarles, digamos, grandes ideas y grandes conceptos para entender la relevancia de la política internacional en su formación política. Un segundo cuerpo, ¿no?, de importancia, el primero era ¿no?, el rumbo o el faro que le sirve a la política nacional. Y el segundo, que me interesa más aportarles a ustedes como jóvenes aspirantes a la dirigencia política o a la participación política. La política internacional, ¿no?, como la política nacional o la política local, versan esencialmente de lo mismo, que es el poder, ¿no? Cómo se genera poder, cómo se usa el poder, cómo se transfiere el poder, cómo se desgasta el poder y cómo se pierde el poder, ¿no? Eso vale para Estados Unidos, vale para un presidente, vale para un intendente, ¿no? Entender cómo operan esas lógicas. Y la política internacional, o estudiar y estar atento a la política internacional, te puede avivar de ciertos mecanismos, de dinámicas de poder, que les pueden ser útiles en sus propias vidas políticas también. A mí hay una frase que me gusta utilizar en este sentido. ¿Vieron? Es muy conocida cuando Néstor Kirchner decía, ¿usted es peronista o kirchnerista? Nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio. Bueno, yo creo que a veces con relaciones internacionales y política internacional pasa lo mismo, ¿no? Con relaciones internacionales parece algo más en el aire, que es llevarse bien con todos, pero la realidad es que se trata de política internacional pura y dura. Lo mismo con el término geopolítica, ¿no? La política del geos, que es el mundo. Entonces, hay dinámicas de poder que funcionan, que operan entre los estados, que son las mismas que funcionan en un plano local. Y voy a dar un ejemplo para demostrarles una herramienta que ustedes pueden adoptar y captar. Hay una dinámica típica en el relacionamiento interestatal, que es el balanceo, ¿no?, de la teoría realista. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay un país que empieza a acumular mucho poder, suele darse que otras potencias u otros países se juntan para balancearlo, ¿no? Porque ninguno quiere que haya uno que pueda dominar todo, a menos que pase, de hecho, como sucedió con Estados Unidos, porque se colapsó la Unión Soviética. A pesar de eso, vemos un surgimiento de China, es decir, es una de las leyes de la historia humana y de los estados, que nunca dura una hegemonía. Los imperios caen, los poderes caen, y la humanidad, digamos, se organiza para contraponer, digamos, los pesos hegemónicos.
este sistema de balanceo funcionó mucho en Europa, en lo que se llamó el concierto europeo, el sistema del concierto europeo de estados, en el siglo XIX, en donde los países tenían muy similar, una distribución de poder muy similar, y se cambiaban de alianzas con tal de que todo se mantenga igual, ¿no? Y en esto había un actor clave, que era el Reino Unido, Gran Bretaña. ¿Qué hacían los británicos, pillos? Cuando veían que había una alianza que empezaba a tener demasiado poder, siempre se aliaban con el más débil, ¿no? ¿Para qué? Para equipararlo. Y siempre Gran Bretaña, donde iba, era para equiparar la relación de poder que había en Europa. ¿Por qué? El objetivo primordial de la política exterior inglesa era impedir una Europa unificada, porque era lo único que podía amenazar su propia seguridad, ¿no? Mientras Francia fuera Francia, España fuera España, Alemania fuera Alemania, no iban a poder invadir Inglaterra, porque si Francia quería hacer algo contra Inglaterra, Inglaterra se podía aliar con Prusia, o Alemania, digamos. Si España quería invadir Inglaterra, se aliaba con Francia, o con Portugal, que de hecho pasó, ¿no? Otra regla máxima de la política internacional que se puede aplicar en la política local: divida y reinarás, que es básicamente lo que hacía Gran Bretaña hacia Europa, y de hecho, aún viendo la Unión Europea, ¿no? Que se metieron medio a regañadientes, siempre con peros: nos metemos a la Unión Europea pero al euro no, nos metemos a este tratado pero este otro no, y terminaron saliendo ahora, ¿no? Es decir, que estuvieron 50 años de integración contra 300, 400 años de historia inglesa. O sea, estuvieron más tiempo trabajando en contra de la Unión Europea, de la unificación de Europa, que a favor de ella. Y terminaron saliendo, digamos. Entonces, estos son ejemplos, digamos, de dinámicas de poder que aplican en lo internacional como en lo local, ¿no? El balanceo. Si ustedes, por ejemplo, se plantean y tienen, hay una interna en un distrito, ¿no? Y hay tres candidatos: uno con el 40% de intención de voto, otro con el 30% y otro con el 20%, ¿no? Ahí ya hay una dinámica de poder planteada. El de 40, si se queda todo así, gana. Y el de 20 puede decidir quién va a ser intendente o quién no. ¿Qué lógica va a aplicar este país? ¿Contra quién va a balancear? ¿Se va a lanzar hegemónicamente con el de 40, sacar 60 puntos y chao? ¿O va a preferir negociar con el de 30%? ¿Con quién va a poder negociar mejores lugares en la lista? ¿Con el de 30, que son casi pares? ¿O con el de 40, que lo duplican poder? Más fácil va a poder negociar con el de 30. Pero bueno, después ahí entra el juego de la política y las tentaciones que se pueden ir armando entre los distintos espacios. Entonces, un poco la conclusión a la que quería llegar acá es que por un lado tenemos la importancia de la política exterior como un faro para la política nacional o para el proyecto de Estado y de nación que queremos construir, y por otro lado la utilidad que tiene, ¿no? En el plano del pensamiento y de comprender cómo opera y cómo funciona el poder, ¿no? Y sobre estos dos pilares que yo les marco, pongo mi conclusión, ¿no? Que es: lo que hace falta en la Argentina es un desarrollo de un pensamiento estratégico en clave de desarrollo nacional, ¿no? Es decir, hay que ponerse de acuerdo, y esto va a sonar muy trillado, pero es triste que suene trillado, ¿no? Ponerse de acuerdo en una serie de políticas públicas y un objetivo puntual hacia dónde queremos llevar a la Argentina. Y esto solamente se puede lograr con consensos, hablando, dialogando, es decir, con política. Un poco el objetivo era digamos, no, en, exponer la idea de que la política internacional no es simplemente el relacionamiento de embajadas, no es simplemente la actuación en cócteles, no es ni siquiera solamente recibir, digamos, mandatarios del exterior, sino que tiene que haber un pensamiento de atrás que impulse un proyecto de nación, que es algo que falta en la Argentina, que vimos recién en un recorrido histórico muy, muy corto, que existió en algún momento, que existieron en distintos momentos, pero que los argentinos tampoco nos podemos poner de acuerdo acerca de qué queremos hacer con nuestro país, ¿no? ¿Cómo lo vamos a insertar internacionalmente en el mundo? Entonces, planteada esta estructura, ¿no? que es como una estructura de análisis de la Argentina, ¿no? O sea, o del plano internacional desde de la Argentina, hay una serie de elementos que para mí es interesante que
que tengamos en cuenta en el contexto actual de la pandemia, ¿no? Y nos trae un poco a lo que es la charla de hoy también, de la situación del COVID. Hay tres elementos o tres procesos, ¿no?, a los cuales le tenemos que prestar atención en el mundo hoy. El primero es el más importante y el más grande, que es la transición de poder de Occidente a Oriente, ¿no? Desde la Revolución Industrial el poder estuvo concentrado básicamente en Europa, después en Estados Unidos, pero básicamente lo que es el eje atlántico y occidental. Eso empezó a trasladarse cada vez más rápido hacia Oriente, ¿no? Y acá hay una de las conclusiones fundamentales de lo que está pasando con el COVID, que la pandemia vino a acelerar procesos y agrandar desigualdades. Estos son dos elementos clave para mí, ¿no?, para compartir. Acelerar procesos y agrandar brechas. ¿Por qué acelera procesos? Si ya había, o sea, ya estaba instalado, ¿no?, que había una difusión de poder desde Estados Unidos o de Occidente hacia China, con la pandemia lo notamos más, ¿no? Solo basta con ver cómo China manejó la situación, que por una serie de factores que los podemos hablar, y cómo lo pudo manejar Italia, cómo lo pudo manejar España, y cómo lo está manejando Estados Unidos, ¿no?, que no le está saliendo muy bien. Eso es indicador de algo, y nos damos más cuenta de que el poder ese se está fugando hacia Oriente. ¿Qué va a hacer la Argentina en ese contexto? ¿Se está configurando una nueva bipolaridad? ¿Está China ascendiendo, digamos, en términos similares a lo que fue una Unión Soviética que le podía hacer par y par a Estados Unidos? Y la Argentina por primera vez se ve en una situación en donde el poder, el centro del poder no está del Atlántico, siendo nosotros un país que mira al Atlántico, ¿no? Tenemos una salidita por abajo por el Beagle, pero es muy peligrosa, está el canal de Panamá que nos saca, digamos, todo lo que es ese comercio. ¿Qué tipo de integración hemos hecho con Chile? ¿Cuán fácil es sacar un producto de La Pampa, o de América, o de Rivadavia, donde están ustedes, hacia el puerto de Valparaíso para que llegue a China? ¿Cuán caro es? Esas son las preguntas claves para el desarrollo argentino, digamos, en un mundo que está cambiando. ¿Qué vamos a hacer con la base que tenemos en la Patagonia? ¿No? Para mí uno de los grandes errores de lo que fue el gobierno de Cristina, lo que nos mete innecesariamente en este juego de grandes poderes. Porque, digamos, si los chinos de repente empezaran a usar esa base con otros fines, o fines que no estuvieran blanqueados, a eso a Estados Unidos no le causa ninguna gracia, nosotros estando condicionados geopolíticamente por Estados Unidos, simplemente porque estamos en su hemisferio. O sea, hay una cuestión que no podemos olvidar. Otro proceso es la Unión Europea, cómo se está desgastando, ¿no? Otra vez, un proceso que se está acelerando gracias al COVID. Había ciertas fricciones con el Brexit, después del 2004 con la sobreexpansión de la Unión Europea, cómo manejaron la crisis de los griegos, que causó mucho la crisis de los migrantes, y ahora vino el COVID y resulta que la Unión Europea no pudo ayudar ni a España ni a Italia. ¿Para qué estamos acá? Se empiezan a plantear, ¿no? Le da fuerza a las fuerzas políticas que no quieren estar en la Unión Europea. Otro proceso acelerado por el COVID, ¿no? Argentina, ¿qué hace ante eso, no? La Unión Europea es uno de los grandes inversores en nuestro país. Y el tercero es el levantamiento de China, ¿no?, en función del retiro de Estados Unidos. Estados Unidos, como para dar un ejemplo, se retira de la OMS, ¿no? Deja de poner fondos ahí, deja de poner guita. La OMS sigue existiendo, ahora entra China y pone más plata. ¿Quién va a tener más poder de decisión en esa estructura ahora? Otra lección de política internacional para la política local y para ustedes. No se abandonan las mesas de negociación, a menos que esa mesa vaya a desaparecer. O sea, si vos te retirás y la gente sigue negociando, es porque te fuiste mal. Porque se va a seguir existiendo la OMS, se van a seguir haciendo protocolos de salud, solamente que ahora con menos injerencia norteamericana. Y China va a tener más poder en ese sentido. Entonces estos son tres elementos que hay que tener en cuenta para mí, de los procesos que hay que estar mirando en el mundo, y que la Argentina tiene que prestar atención, y que es en base a la primera parte, ¿no?, que les vengo diciendo, de pensamiento estratégico, de inserción internacional, de debate y de confluencia de lo nacional y lo internacional, que vamos a poder sacar estas conclusiones. Y por último, la segunda conclusión para llevarse del COVID es que viene a agrandar brechas, ¿no?
En donde había desigualdad, ahora va a haber más desigualdad. En donde había desigualdad de género, ahora hay más desigualdad de género. En donde había desigualdad de ingresos, ahora va a haber más desigualdad de ingresos. Se nos viene un mundo más pobre, más conflictivo, ¿no? Menos abierto al comercio, con una Argentina que entra a esta situación complicada, con problemas de deuda, que seguro Kevin lo explicó mucho mejor que yo la semana pasada. El default no es una opción, a mi gusto, para la Argentina. Encarece el crédito privado, nos encierra nuevamente, cierra mercados financieros, pero tampoco podés hacer esto, digamos, sin plantear algún tipo de debate acerca de qué queremos hacer después de arreglar el tema de la deuda. Entonces, bueno, ya con esto voy cerrando y dejo eso en el aire, ¿no? Eso planteado. La importancia de un pensamiento estratégico, la revalorización del pensamiento nacional e internacional, y estos tres macro procesos que el COVID vino a acelerar, y las desigualdades internas que vino a agrandar. A preguntas, si quieren, lo hacemos más dinámico. Gracias, Tommy. Bueno, vamos a estar abriendo ahora el espacio para las preguntas, así que el que quiera solicitar la palabra para poder hacer cualquier pregunta, le vamos habilitando el micrófono. Ian, ahí te habilito el micrófono. Gracias, no sabía en realidad cómo se podía llegar a activar, entonces por eso puse la mano. Bueno, primero que nada, gracias Tommy por la charla, me pareció súper interesante, no solamente lo internacional, como bien lo explicaste, sino la comparación con lo nacional. Hablaste un poco de la Segunda Guerra Mundial y cómo se reconfigura el mundo entre la Unión Soviética y Estados Unidos a la cabeza, y después cómo uno solapa. Entonces, a razón de esto, tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo es el escenario post-COVID con respecto a la hegemonía mundial? ¿Y puede tener China un lugar central y desplazar a Estados Unidos? Muy buena pregunta, sí. Yo creo que el gran debate que se da en lo que es la política internacional y las relaciones internacionales hoy día es ese. Si uno mira la historia, siempre el cambio de hegemón vino aparejado de algún tipo de conflicto, ¿no? Siempre los imperios se sucedieron o por una guerra directa entre ellos, o por un marco de conflicto en donde el poder se trasladó hacia otro lugar, ¿no? Esto sería, por ejemplo, cuando pasó definitivamente el poder de Gran Bretaña, que fue el que dominó el siglo XVIII, el siglo XVIII, XIX, hacia Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Si vemos otros ejemplos, siempre hubo un conflicto de guerra. Es decir, la historia nos marca que algún tipo de conflicto va a haber, ¿no? Entonces, por un lado eso. Y por el otro lado es indudable que el ascenso chino le va a empezar a comenzar a disputar el poder a los Estados Unidos. El tema es entonces cómo se conjugan estas dos variables. La regla histórica casi de que hay un conflicto en ciernes siempre que un poder viene a destronar al otro, y el hecho indudable de que está ascendiendo China. Para eso, yo siento que lo que va a hacer China primero es garantizar, digamos, alguna especie de patio trasero, ¿no? El acuerdo tácito que existía entre la Unión Soviética y los Estados Unidos era que, bueno, yo en Europa del Este no me meto, Estados Unidos no se metía, la Unión Soviética hacía lo que le parecía, y la Unión Soviética no se metía demasiado o no se metía directamente en lo que es el hemisferio occidental, y mucho menos en las Américas. El único caso donde se hizo, ¿no?, que fue con Cuba, casi nos lleva al borde de la extinción nuclear, digamos, o sea, era esa la gravedad, digamos, de que se respeten las esferas de influencia. Entonces, China, para disputar este tipo de, o pretender disputarle este liderazgo a los Estados Unidos, primero debe tener una zona que sienta como propia. Y hasta el día de hoy eso no está claro, no está logrado, ¿no? Un foco de tensión que tienen que prestar atención, si les interesa esta temática, es Taiwán, por ejemplo, ¿no? Taiwán es donde se refugió el Partido Nacionalista Chino cuando pierden la guerra civil, se fugaron a una islita que está a pocos kilómetros de la costa, es una isla capitalista, digamos, hipercapitalista, digamos, integrada a las cadenas globales de valor, y militarmente respaldada y bancada por los Estados Unidos. O sea, es difícil que China
pretenda ser un poder global si a sus costas, digamos, tiene esta dificultad. Aunque a Estados Unidos le pasó lo mismo con Cuba, pero ejercía una presión increíble sobre Cuba. Si te relacionabas con Cuba, te caía el gobierno, básicamente, en lo peor de la Guerra Fría. Entonces, la primera acción es ver cómo va a ser China para asegurarse una esfera de influencia propia. Y en este sentido está la iniciativa de la Ruta de la Seda, ¿no? Y queda ver ese debate, cómo lo van a resolver. Están los que dicen que se va a dar una guerra, no sé si directa o por lo menos con focos, ¿no? Proxy, como fue con la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, en la Guerra Fría, y están los que dicen que institucionalmente la interdependencia es tal entre China y Estados Unidos que no puede haber un conflicto. Que la Unión Soviética y los Estados Unidos en su momento estaban totalmente separados, no había integración. Entonces no había costo casi en hacer guerra y que haya conflicto, porque eran dos mundos separados. Hoy día eso no es tan claro. China tiene muchos bonos de los Estados Unidos, mucha de la manufactura que se consume en Estados Unidos se compra en China, entonces ese es el debate que se está dando en ese sentido, pero lo que vemos hoy como indicador concreto que es espacio que Estados Unidos deja, China ocupa. Y esa es una lógica que va a seguir sucediendo. Kevin, ahí te habilito. Ahí está. Hola Tomás. Bueno, primero que nada agradecerle a los chicos que organizaron la charla. Yo no formo parte de su grupo, digamos, pero es muy interesante toda la charla. Mi pregunta va referida a lo que vos dijiste hoy de la división que se va a generar en el mundo de Occidente-Oriente, el pasaje del poder, digamos, de Occidente a Oriente. ¿Vos no crees que en realidad lo que se va a generar es una división entre los países socialistas o que se ponen detrás del socialismo y los países o izquierda-derecha? Porque yo creo que hay países de Occidente que se pondrían detrás de lo que es China, Rusia, los países más socialistas, digamos. La semana pasada creo que Trump habló sobre la caída del globalismo y el renacimiento del patriotismo. Y creo que ese también es un buen punto de división que se puede generar, digamos. Está bien, está muy bien la pregunta, y es natural que pensemos así porque la división, digamos, que ocurrió en la Guerra Fría tenía un fuerte componente ideológico, ¿no? Lo que estaba en disputa eran no solo dos países con estructura de poder fuerte, sino con dos sistemas de vida totalmente opuestos, ¿no? Era una guerra final, digamos, básicamente la que se jugaba, porque era totalmente incompatible, era incompatible que una esfera liberal admita la existencia de una esfera socialista y la esfera socialista, ¿no? Comandada por la Unión Soviética, no podía permitir que exista una esfera liberal, ¿no? Porque uno veía al otro como opresor y el otro veía al otro también como opresor, ¿no? Con distintas matices teóricas y ideológicas. Entonces había un componente un poco más visceral ahí. Yo eso hoy en día no lo veo tan claro. Yo lo que veo es alianzas mucho más fundadas en lo pragmático. Ejemplos quizás más puntuales. Hoy ves, por ejemplo, que uno de los principales aliados de Vietnam, curiosamente, es los Estados Unidos, ¿no? Y tuvieron un conflicto hace nada. Esto no lo dicen porque queda mal, digamos, es algo que se sabe en términos de cooperación y de alianza, pero no se publicita mucho. Pero ¿qué pasa? Vietnam, país socialista, comunista, que produce de forma capitalista, le tiene miedo a China, porque lo tienen ahí nomás. Acá es un poco el contrabalanceo, ¿no? Estados Unidos dice, upa, este le tiene miedo a China, yo lo ayudo, y le contrabalanceas la región. Entonces, acá se dan ese tipo de alianzas que no corresponden con el ideario, digamos, ideológico. Putin es un presidente de Rusia, es totalmente capitalista, digamos, hipercapitalista casi, con regulación, pero en el sentido de que el sistema productivo está fundado en la explotación de hidrocarburos y su venta al mejor postor. Y no tiene temor en juntarse con China, que es comunista, digamos. Entonces, yo creo que si bien facilita cierta afinidad, principalmente en países de África, ¿no? Que todavía tienen más bases socialistas, acercarse con China y demás, pero no necesariamente va a ser de esa forma. Puede serlo, pero digamos, para mí no es tan determinante como lo era en el pasado. Está bien, gracias. Por favor.
¿Alguno más tiene alguna pregunta? ¿Estás intentando hablar, Pauli? Ah, Sergio. Segu, ¿le activás el micrófono a Sergio? Ah, ¿Querías hablar, Paula? Dale. Dale a Paula, dale. No se peleen, no se peleen. Bueno. ¿Cómo andás, Tomás? Un gusto todo bien, escucharte. Muchas gracias. A vos, No, por esto. te pregunto en este esquema mundial, ¿cómo ves el juego de Argentina en la probabilidad de que busque a Estados Unidos para financiamiento y a China para comercialización de la producción? Es decir, ¿cómo ves esto en definitiva? ¿Qué posibilidades hay de que sea así y cómo puede afectar un juego de estas características? Sí, yo creo que es la especie de planteo que la Argentina debería tener. En ese sentido estoy de acuerdo con vos. Ahí va a depender más que nada del recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos y China. Y con cuán malos ojos va a ver Estados Unidos que se comercie o que se dependa, digamos, de China. Es indudable que hay una cuestión histórica entre la Argentina y los Estados Unidos que un poco quizás explica el conflicto que siempre tuvimos o la mala onda que hubo entre los dos países, que es que tenemos matrices productivas competitivas, o sea, que competimos entre nosotros, porque los dos producimos alimentos, que, digamos, Estados Unidos tiene un desarrollo industrial mayor, pero digamos, la base de nuestra economía compite con la de ellos. En ese sentido, por eso se facilitó siempre la relación de Estados Unidos con Brasil, ¿no? Porque con Brasil no compite, Brasil producía café, un poco de lácteos, pero digamos, producía otro tipo de productos y era más fácil asociarse con ellos que con nosotros. En ese sentido, yo creo que es inevitable que la Argentina siga y continúe comerciando con China. Es, la clase media china que va a surgir va a demandar lo que produce la Argentina, y es ahí hacia donde tiene que enfocar su comercio internacional y mantener buenas relaciones con los Estados Unidos para lo que es la cuestión de flujos de capital y la que es la relación política en algún sentido, ¿no? Ahí se basen hasta este siglo XXI Estados Unidos mucha bolilla no le dio a Latinoamérica, y en América del Sur menos, digamos. Simplemente se interesó en que en Venezuela no se desborde el asunto, es su única problemática, digamos, o eje de observación, y al resto no dio mucha bolilla. Hay que ver en esta nueva configuración bipolar, en donde China se mete en Venezuela y empieza a invertir en Bolivia, y también nosotros dependemos mucho de ellos, cuántas alarmas eso genera en Washington y cuántos esfuerzos pongan en traer la mirada nuestra hacia ellos nuevamente. Pero en definitivamente lo que planteas es para mí el rumbo que debería haber, en buenas relaciones con Estados Unidos, sin, digamos, repetir historias negativas del pasado, en donde era un alineamiento automático, es decir, relaciones inteligentes, y comerciando con China en la medida que la situación política internacional lo permita. Y para eso necesitas una diplomacia muy hábil, declaraciones muy cuidadas y muy atinadas, y buena participación en lo que son los foros internacionales. Paula había pedido palabra. ¿Dónde está? No la veo. Ah, se fue. No sé si alguno más quiere preguntar algo. Ahí está Acá me Sharon pasó. escribiendo. Bueno, la Sharon, leo. sabiendo que Brasil es el principal socio comercial de Argentina y con la crisis que está atravesando, ¿cómo va a impactar esto en nuestro país? Bueno, hay una cuestión interesante, ¿no? Que un poco tiene que ver con lo que fue el inicio de la política exterior de Alberto, que fue un poco trastabillada, ¿no? Lo que fue el Tour de Europa estuvo bien, parecía casi de la gestión anterior, digamos, tratar de
hacer presencia en lo que es el mundo europeo. Alberto se lo vio muy cómodo en ese sentido, pero en lo que es en el ámbito local hubo bastantes problemitas, ¿no? Con Uruguay hubo conflictos de declaraciones con la calle Pou, en Chile participó, digamos, de esta conferencia con la oposición chilena, es algo que mucho no se entiende, ¿no? Imagínense que Piñera de repente haga un Zoom con Lilita, Pato Bullrich y Cornejo, bueno, que hace ruido, digamos, ¿no? Inmiscuirse en la oposición de un país. Esto fue un tema. Y bueno, y con Brasil, lo alarmante, ¿no? En nosotros que hablamos de política, es que hay casi una cuestión personal, y en política es lo peor eso, ¿no? Porque no te permite hacer un consenso, no te permite generar un diálogo, no te permite hacer rosca, ¿no? Que por supuesto la reivindicamos acá, porque hay un conflicto personal que hace que no estés de acuerdo, digamos, con cualquier cosa que diga esa persona. Entonces, eso es un elemento grave, ¿no? Que hay que ver cómo se resuelve. En segundo plano, digamos, la Argentina no se puede dar el lujo de llevarse mal con Brasil, ¿no? Y acá hay una cuestión de vuelta del poder. Brasil ejerce ese poder sobre la Argentina, porque el destino de nuestra industria manufacturera, ¿no? Industria industrial, productos manufacturados, la mayor parte va a Brasil y nos compran eso. Y nuestros trabajadores y nuestros obreros dependen mucho de esa exportación. Entonces, si a la mala relación se le suma la crisis que va a tener Brasil en lo económico en los meses que se viene, empezamos a entender cómo, ¿no? Está este proceso del COVID, que donde había brechas se van a acentuar. Si antes había trabajo informal, ahora va a haber más. Si antes había salarios que se desactualizaban, esto va a pasar más todavía. Entonces, puede impactar negativamente, digamos. En lo político, le abre una oportunidad a la Argentina, ¿no? Como un país más racional. Los ojos del mundo en Sudamérica estuvieron puestos siempre en Brasil. Alberto es un presidente racional, digamos, no como Bolsonaro, que digamos, simplemente no hay lógica, no hay cordura en las medidas que está tomando. Expulsa a su ministro de salud porque quiere hacer una cuarentena nacional, incita a que la gente salga a la calle. Así que en el plano político internacional se le abre una oportunidad a la Argentina, pero bueno, esto se ve un poco eclipsado por el mal arranque que tuvo con Uruguay, con Chile. Hay que ver cómo se puede sobrellevar esa situación cuando pase la pandemia, ¿no? Hoy los esfuerzos y la unidad política está puesta en resolver lo interno, y está muy bien que así sea. Sebu, ¿tenés alguien más? No, por lo menos nadie más está pidiendo la palabra. Bien, buenísimo. Bueno, Tommy, te agradecemos desde ya la presencia, la verdad que espectacular lo tuyo, como siempre. Nada, agradecer la presencia de todos, en especial que estaba por ahí Jorge Pablo Rosolén, el presidente del Consejo, Paula Barrios Barón, un placer. Bueno, ya estamos listos. Bueno, Tommy, te liberamos, que ahora a las 8 tenemos otro Zoom con Tommy. ¿Vas a participar de las 8? Sí, vamos con Héctor Day. No nos privamos de nada. Bueno, listo.